Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaeli Arcangele, defende-nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Segunda parte del tema El ataque interno a la esposa de Cristo, la Iglesia. Es un tema analizado por Adelante la Fe. Veamos. Lo que Castellani veía en la década de los 60. A propósito de Castellani y del modernismo que veía, denunció esto, y cito, lo que se ve. ¿Y qué veía? La religión idolátrica o modernismo como religión del anticristo, por ser lo que ya he estudiado y lo que se ve. Las mayúsculas en el texto son de él. Sobre ese modernismo dirá también el padre que está vigente, que ya espantaba a Newman. Es la peor herejía que se puede imaginar, la adulteración sutil y total del cristianismo. En otro lugar sostuvo lo siguiente: Satanás dirá con sorna a los santos, ¿dónde está vuestro Dios? Y ellos callarán. Les espejará las más peligrosas ilusiones y los hará caer en líos endiablados. El estado descompuesto y falsificado de la Iglesia, entre paréntesis, el atrio pisoteado por los paganos, los sumirá en desconsuelo y perplejidad. Los prelados mercenarios los castigarán y hostigarán. Su fidelidad a la Iglesia, a la imagen lejana de la Iglesia y el núcleo atormentado de hoy será más que heroica, casi imposible. Ahora veamos y analicemos la prostitución a los ídolos.
Tras un motu propio tradiciones custodes, que implica una persecución a la tradición católica, al rito de misa bimilenario conocido también como tridentino, me vienen las palabras que Gustavo Thibon dijera en su prólogo al libro con el título El silencio de Dios, escrito por el filósofo español Rafael Gambra. Y cito: las páginas más emocionantes y dolorosas de este libro son aquellas en las que el autor analiza los efectos de este proceso de desintegración en el seno de la Iglesia Católica. El progresismo católico corta los puentes entre el hombre y Dios, la tierra y el cielo. Una religión que disuelve lo eterno en la historia y que rechaza como adherencia de un pasado para siempre concluso. Prácticas y ritos que son el punto de inserción de lo infinito en el espacio y de lo eterno en el tiempo. Tal religión no será más que un vago humanitarismo, sin forma y sin contenido. En ella, la prostitución a los ídolos del siglo se reviste del vocablo halagueño, entre comillas, de apertura al mundo. La exaltación de la Pachamama por un papa no es pura coincidencia. Y una aclaración: el libro de Gambra, prólogo por Thibon, vio por vez primera la luz en 1968. Ahora estudiemos y analicemos el invento, entre comillas, de la mujer idónea. Mal que les pese a muchos que aún defienden lo indefendible, también se da, y de manera cada vez más alarmante, palabras como las pronunciadas por los preclaros cardenales Ottaviani y Bacci en la ya lejana década del 70, contra los preceptos de San Pablo, Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 34. Se inventa una mujer idónea, quien, por primera vez contra la tradición de toda la Iglesia, tendrá la facultad de leer las lecturas en la misa, así como también de realizar otros, entre comillas, ministerios que se llevan a cabo fuera del presbiterio. Y desde 1970 al hoy, ¿y qué diremos? Quizá ni se imaginaban los cardenales mencionados que aparecerían obispos con ese camelo de los ministros y ministras extraordinarios de la Eucaristía. Y todavía hay quienes hablan de, entre comillas, los buenos frutos. ¿En manos de quiénes está la liturgia? Pasemos ahora a ver qué nos ha dicho el converso y gran formador católico estadounidense, el profesor John Senior, antes de 1980, en su célebre obra La muerte de la cultura cristiana. No anda con vueltas y manifiesta lo siguiente: en la hora presente, estamos en una noche oscura de la Iglesia.
Los caminos usuales se han perdido. Hay ahora poca comodidad en la iglesia visible. La liturgia en manos de ladrones está yacente en la fosa. Disiento con el gran John Sr. en el alcance que le da a la fuerza del modernismo. Él sostiene que la fuerza movilizadora del modernismo es, como lo sugiere su nombre, la perpetua urgencia de lo nuevo. La muerte de la cultura cristiana. No se trata simplemente de una búsqueda de algo nuevo. Se trata, sí, de un deseo infatigable de mundanizar lo católico y de desacralizar al mundo. Es algo nuevo, pero netamente demoníaco. Si coincido totalmente con Senior en esto otro, y cito, el cristianismo está hoy en día tan inmerso en lo mundano que uno difícilmente ve sus orígenes. El liberalismo es la cara sonriente del modernismo. Después de 2000 años de cristianismo, somos capaces de una apostasía perversa y teológicamente exacta que ningún pagano había conocido. La iglesia misma está dividida internamente por una apostasía, mucho peor de las que ha tenido externamente. Los cristianos que han vivido con la esperanza de que la iglesia los salvara, deben luchar para salvar a la iglesia ante la oscuridad que hace más de 61 años se viene enseñoreando del catolicismo, ante la confusión y la perplejidad en la que nos dejan cosas inimaginables perpetradas por hombres de iglesia, valgan estas palabras. Y cito, para quienes están al borde de la desesperación, especialmente ahora, es esencial recordar que la iglesia nunca se parece tanto a Cristo como cuando se ve quebrada y traicionada desde dentro. La infiltración masónica y sus ganas de un concilio ecuménico. Es el turno ahora de traer a colación algunos pensamientos del eminentísimo teólogo Julio Mainville sobre el ataque a la Iglesia Católica. Allá por la década del 80, escribió lo siguiente. Esta transformación de la Iglesia en molusco va a ser intentada por el poder oculto, punto y coma, mundial, y no por una acción fuera de la Iglesia, sino por una acción interna de disgregación. Agregaba, el plan de la revolución en la Iglesia, que está actualmente en ejecución, fue preparado a fines del siglo pasado en las altas logias masónicas, en la orden cabalística de los Rosacruces de Papus, en la orden martinista de Saint Ives y el simbolismo de Oswald Wirth. Nos dice el padre Mainville que el plan destructivo
puede verse en gran medida en lo que el canónigo apóstata A.B. Roca le escribiera al gran masón Oswald Wirth el 23 de agosto de 1891. En tal misiva se leen cosas como, y cito, lo que quiere edificar la cristiandad no es una pagoda, sino un culto universal en el que todos los cultos estén englobados. Esta nueva iglesia, aunque tal vez no conservará nada de la disciplina escolástica, ni de a forma rudimentaria de la iglesia antigua, recibirá sin embargo de Roma la consagración y la jurisdicción canónica. Estamos hablando de los años 1891, estimado oyente. Habrá el anillo de los retrógrados y el anillo de los progresistas. Y atención con estas palabras del apóstata dirigidas al masón en 1891. Atención. Creo que el culto divino, tal como lo regulan la liturgia, el ceremonial, el ritual y los preceptos de la Iglesia romana, sufrirá próximamente una transformación en un concilio ecuménico que le dará la venerable simplicidad de la edad de oro apostólica, poniéndola en armonía con el nuevo estado de la conciencia y de la civilización moderna. Sobre la infiltración masónica en la Iglesia, téngase presente este escalofriante suceso que nos revela el reverendo padre Giulio Mainville. Para ejecutar el plan, será necesaria previamente la infiltración punto y coma masónica dentro de la iglesia misma. Y en este sentido, es sugestivo y revelador lo que se cuenta del cardenal Rampolla, que fuera secretario de Estado del gran Papa León XIII y que estuvo a punto de ser papa, cuando a la muerte de éste fue elegido para sucederle por el voto de los cardenales del cónclave. El veto de la Casa de Austria impidió dicha elección y fue elegido entonces San Pío X. Pues bien, a la muerte del cardenal Rampolla, se encontró un cofre cerrado y sin llave en su habitación. Hubo que violentarlo y allí estaban las insignias masónicas del cardenal. Llevaron a San Pío X estas insignias y el Papa se limitó a decir: disgraciado. Y ahora, apreciado oyente, veamos qué nos expresó Mainville sobre el resultado exitoso de ese plan diabólico y siniestro operante desde antaño. Este resultado es el actual progresismo que está liquidando materialmente a la Iglesia. Hoy circulan en la Iglesia las mayores herejías,
incubadas y alentadas por teólogos de renombre universal. El programa masónico, el programa sinárquico, está ya sobradamente cumplido. La Iglesia ha perdido su osamenta y se ha convertido en un molusco que ahora puede entrar en la religión universal de la humanidad, junto con el budismo, el judaísmo y el ateísmo. No hace falta insistir en que detrás de esta tarea de liquidación de la Iglesia está el poder, punto y coma, oculto, punto y coma, mundial, que ha logrado hacer efectivo su objetivo de penetración en las más altas jerarquías de los cuadros eclesiásticos. En otra de sus obras llamadas De la Cábala al Progresismo, el padre Minwail sostiene lo siguiente: el cristianismo se seculariza como se hayan de cumplir en esta edad cabalística las promesas de asistencia del Divino Espíritu a la Iglesia y cómo se haya de verificar las puertas del infierno no prevalecerán. No cabe en la mente humana. Pero así como la Iglesia comenzó siendo una semilla pequeñísima y se hizo árbol frondoso, así puede reducirse en su frondosidad y tener una realidad mucho más modesta. Sabemos que el misterio de iniquidad ya está obrando, pero no sabemos los límites de su poder. Sin embargo, no hay dificultad para admitir que la iglesia de la publicidad puede ser ganada por el enemigo y convertirse de iglesia católica en iglesia gnóstica. Puede haber dos iglesias, la una, la de la publicidad, iglesia magnificada en la propaganda, con obispos, sacerdotes y teólogos publicitados, y aún con un pontífice de actitudes ambiguas, y otra iglesia del silencio, con un papa fiel a Jesucristo en su enseñanza y con algunos sacerdotes, obispos y fieles que le sean adictos, esparcidos como Pusillus grex por toda la tierra. Esta segunda sería la iglesia de las promesas y no aquella primera que pudiera defeccionar. Un mismo papa presidiría ambas iglesias que, aparente y exteriormente, no sería sino una. El papa, con sus actitudes ambiguas, daría pie para mantener el equívoco, porque, por una parte, profesando una doctrina intachable, sería cabeza de la iglesia de las promesas. Por otra parte, produciendo hechos equívocos y aún reprobables, aparecería como alentando la subversión y manteniendo la iglesia gnóstica de la publicidad. San Pablo llama apostasía universal a esta defección de la fe. Y esta apostasía universal es la secularización o ateización total de la vida pública y privada, en la que
está en camino el mundo actual. Y este otro, y cito, lo curioso es que los teólogos que debían proclamar altamente los derechos de Dios también entran de buen grado en esta marea universal de la secularización. Y son ellos los que exigen un cristianismo desacralizado y secularizado. Y aún ello en nombre del cristianismo mismo. Pensar que el egregio cura escribió lo transcripto antes de 1970. Ahora veamos dos renombrados escritores contra el falso ecumenismo. Una vez más pongamos la lupa sobre el falso ecumenismo y veamos que nos enseñaron dos célebres pensadores, Hugo Wast y Chesterton. El primero de ellos en su libro El sexto sello aseveró: cuando la indiferencia religiosa haya caído como una mortaja sobre los pueblos, es seguro que se habrán aplacado todas las controversias teológicas. Y agregó, pero esta paz aparente ¿no es infinitamente deplorable? Es como la salud que reina en un cementerio donde se han concluido las enfermedades porque los muertos no se enferman. Esa indiferencia religiosa campea hoy por doquier, promovida por doctrinas tan falsas como novedosas. El segundo escritor mencionando nos enseñó en su obra El hombre eterno lo siguiente: no es capaz de entender la naturaleza de la iglesia o la nota sonora del credo descendiendo de la antigüedad. Quien no se da cuenta de que el mundo entero estuvo prácticamente muerto en una ocasión a consecuencia de la abierta mentalidad y de la fraternidad de todas las religiones. Usted se ha preguntado, ¿por qué se hace difícil ver el modernismo en la iglesia? ¿Por qué para muchos se torna difícil ver el modernismo dentro de la iglesia al punto que incluso casi parecería imposible o cuento de ciencia ficción? Antes que nada, porque supo camuflarse. Por otra parte, porque una cosa es señalar al enemigo externo, por caso, el protestantismo, el judaísmo o el budismo, y otra muy distinta es el querer admitir que seminarios enteros, casas religiosas enteras, sacerdotes y religiosos, obispos en números impensados, vale decir, lo que tenemos por sagrado en nuestra religión, estén contribuyendo al derrumbe de nuestra religión. Y en nombre de la religión precisamente. Ciertamente, no parece que pueda suceder, pero sucede. Se torna aún más difícil por los que van admitiendo cosas del modernismo
al tiempo que conservan cosas de la tradición, alcanzando una suerte de mixtura o mezcla que les acarrea algún tipo de, entre comillas, serenidad de conciencia, creyendo igualmente que en esa posición ecléctica está el justo medio, creyendo que eso es el sano progreso y no, no y no. Van poniendo en su taza de té todos los días unos gramos de veneno y ese veneno, tarde o temprano, termina por dañar demasiado, al punto de poder llegar a matar. Algo de esto es lo que con muchísima sutileza describió Lacunza en 1812 lo siguiente. ¿Qué tenemos, pues, que maravillarnos de que el sacerdocio cristiano pueda en algún tiempo imitar en gran parte la iniquidad del sacerdocio hebreo? Los que ahora se admiren de esto o se escandalizaren de oírlo, o lo tuvieren por un de propósito increíble, es muy de temer que llegada la ocasión sean los primeros que entren en el escándalo y los primeros presos en el lazo. Por lo mismo que tendrán por increíble tanta iniquidad en personas tan sagradas. Tendrán también por buena a la misma iniquidad. Ahora veamos arqueologismo contra tradición. Hoy también vemos otra tramoya de los modernistas, consistente en presentar el arqueologismo como tradición. El modernista ama el arqueologismo al tiempo que detesta a la tradición católica. A no dejarse engañar. Ese arqueologismo ha sido condenado por San Pío XII, perdón, en su encíclica Mediator Dei, de manera que, por ejemplo, sería salir de la senda recta querer devolver al altar su forma primitiva de mesa. Hoy está lleno de eso de mesas y no de altares, por lo que, con claridad, tienen paso las palabras de Pío XII. Se ha salido de la senda recta. Militante contra sinodal. Hay un silencio cómplice y un resguardarse siempre en lo que ha pasado a ser una suerte de muletilla para salir del paso y que llaman, entre comillas, prudencia. Lo católico implica universalidad y no individualismo. Por eso, es desacertada la postura de, entre paréntesis, como a mí me permitieron esto, luego de lo demás, no me hago cargo y mejor quedarse mudo. Errada también es la postura de, cuanto estamos creciendo, luego aquí está la papa. Cuando para ello se ha aceptado varios lineamientos modernistas. Pero tenemos excelentes intenciones. Lo nuestro es caridad, dirán.
Nadie duda de eso. Pero también tienen buenas intenciones muchos protestantes que van creciendo en número, o muchos budistas que creen y crecen en número también. Seguramente, muchas de las paganas vestales tenían rectas intenciones. Pero hay milagros en el modernismo. ¿Invocará todavía algún esperanzado en las reformas que se dieron? A eso les respondo con las palabras de la Escritura. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios, de modo que, si puede ser, caigan en error aún los escogidos. San Mateo capítulo 24, versículo 24. Y también, si se levantase en medio de ti un profeta que te anuncia una señal o un prodigio, aunque se cumpliere la señal o prodigio de que te habló, diciendo, vamos tras otros dioses, no escucharás las palabras de ese profeta. Porque os prueba Yahvé, vuestro Dios, para saber si amas a Yahvé. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3. Han llevado a cabo reformas tremendas, alteraciones horrorosas, liturgia arruinada, misa arruinada, canonizaciones, entre comillas, de modernistas y promotores del marxismo. La aberrante comunión en la mano tan extendida. Los apóstatas entrarán en la comunión de los santos. Se puede comulgar en pecado mortal. Lo de soldado de Cristo, cuidado. Es solo una forma de decir. No hay que herir a los denominados hermanos separados. Y con todo eso, producido por las manos del modernismo. ¿Qué te hace pensar que no han alterado también la virtud de la obediencia? Por supuesto que también la arruinaron. La usan precisamente de arma para doblegar a todos a ser esclavos del modernismo, de la mundanización del catolicismo. Teórica y prácticamente se ha dejado de lado la calificación de militante. No se habla ni se practica una iglesia militante. La razón está más que clara. Es contraria a la esencia modernista, el ser militante, a no ser que se trate de militar contra la tradición católica. El modernismo se torna exclusivamente militante cuando de golpear a la tradición o la misa de siempre se trata. Allí sí aparece el duro golpe de las sanciones. Aparecen las excomuniones, las imputaciones de faltaste a la obediencia, eres un rebelde, no te sujetas a la autoridad, contestaría, etc. Así como para el modernista, eso de soldado de Cristo, tomado literalmente, deviene anacrónico e incorrecto. De igual modo, lo de militante
tomado en su literalidad, guerrera, deviene anacrónico e incorrecto. El falso ecumenismo amado por el modernismo pide al modernista no combatir el error contrario, no combatir contra el mundo. Va en busca de la fraternidad universal, de una unidad del pueblo de Dios. Pueblo que, desde luego, incluirá a católicos, pero no solo a ellos. Es mucho más comprensivo, mucho más amplio. De ahí que tanto en lo teórico como en lo práctico, la nueva invención modernista consiste en una recalificación de la iglesia en la tierra. Ya no se habla de iglesia militante, se habla de iglesia sinodal. Y día tras día la insistencia con eso de la sinodalidad. ¿Y qué es eso? En brevísima síntesis, un abrevar de más mundo, un chorro mayor de esa funesta democratización que se hace ingresar a la iglesia. Chorro de líquido pestilente, venida desde, entre comillas, el pueblo, pero por empuje desquiciado de los obispos, movidos a su vez por una Roma terrenal. Y es claro, porque también para el modernista el poder va de Dios al pueblo. La sinodalidad persigue la fraternidad masónica. Por eso también excluye, en cuanto puede, las condenas a los movimientos multicolor. Y no solo eso, sino que, en varios casos, se ha visto su promoción también. En fin, lo diré con palabras. Chesterton, extraídas de su inolvidable libro Ortodoxia. Y cito lo siguiente. Las innovaciones son las notas características de la nueva teología de la Iglesia modernista. ¿Alguien pone en duda mi reflexión? Bien. En su brillante libro, El Rin desemboca en el Tíber, que es la historia del Concilio Vaticano II, hablando sobre los resultados de la primera sesión que se llevó a cabo en el mencionado concilio, comenta lo siguiente. La última intervención de aquel día fue del obispo Luigi Carli. Sostuvo que algunos padres conciliares habían llevado sus preocupaciones ecuménicas demasiado lejos. Nadie podía ser considerado hereje. Nadie podía emplear la expresión iglesia militante. Esto último fue dicho en la década del 60. Estamos ya en el año 2023, estimado oyente. ¿Se ven las evidencias? Allá por 1949, enseñaba el padre Jacques Leclerc. La iglesia sobre la tierra es militante. Es de esencia de la iglesia, tal como existe en la tierra el tener que combatir. El reino de Dios sobre la tierra es objeto de combate, pero no hay combate sin adversarios. En cierta manera, es pues de esencia de la iglesia sobre la tierra el tener adversarios. Y esa iglesia militante solo podrá serlo en tanto y en cuanto sea fiel a lo que le fue transmitido. Pues si cambia eso, perderá inevitablemente su mira
sobre lo que debe llevar a cabo su militancia. Así las cosas, y volviendo a citar a Leclerc, tenemos: si la Iglesia es la Iglesia de Cristo, ella debe ser reconocida por su fidelidad a Cristo. La misión de la Iglesia de Cristo no es proponer a los hombres una doctrina de su agrado, ni de modificar la doctrina según las corrientes del pensamiento humano. Esta doctrina no la ha inventado la Iglesia. Ella ha recibido. La misión de la Iglesia se limita a transmitirla. A medida que los siglos transcurren, la Iglesia Católica se apoya más y más sobre la tradición, y la tradición se desenvuelve en ella en línea ininterrumpida desde los primeros siglos. Ahora veamos deicidio y eclesiacidio. Así como los judíos fariseos llevaron a cabo el deicidio, esto es, haberle dado mu espacio erte a Cristo, así también los modernistas vienen llevando a cabo lo que denomino aquí el eclesiacidio. Esto es, el intento por darle muerte a la Iglesia Católica. La Iglesia no morirá jamás, estimado oyente, aunque sí alcanzará la agonía. De modo que lo de eclesiacidio es un tanto impropio, pues en realidad no habrá muerte. Y si he utilizado esa expresión, es para mostrar la teología perseguida, ya que, con toda precisión, los enemigos internos de la esposa de Cristo buscan su demolición total. Unos y otros, fariseos y modernistas, tienen de común el porvenir de dentro, el ataque interno, y el haberse amparado falsamente en sus padres. Los fariseos se escudaban, por ejemplo, en los profetas. Los modernistas se escudan, por ejemplo, en el motu proprio, tradiciones custodes. Pero unos y otros quisieron cortar con su pasado. Unos más espaciotaron a los profetas. Los otros siguen intentando borrar a la tradición de la faz de la tierra, principalmente con el denodado objetivo de hacer desaparecer la misa llamada tridentina o misa tradicional. Y por eso, unos y otros comparten un padre en común. Entre comillas, ustedes tienen por padre al diablo. San Juan capítulo 8, versículo 44. Si me preguntasen, ¿cuáles son los dos crímenes más bestiales? Diría entonces, el deicidio, el eclesiacidio. El padre común del fariseísmo y del modernismo, es decir, Satanás, ayer quiso vencer a Cristo moviendo ánimos para que le den muerte. Y hoy quiere vencer a la esposa de Cristo moviendo ánimos para que también se llegue a su ruina. Pero así como ayer el maligno fue vencido por la muerte y resurrección del Mesías, así también, y por fuerza del Mesías, la víbora infernal verá frustrada su pretensión
sobre la esposa inmaculada del Cordero, la Iglesia Católica. Pues por muy reducida que se vea la barca, está profetizado que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. San Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Y si se lo hubieran encomendado a un diablo del infierno? En este escrito solo he mostrado algunas pinceladas de lo que hizo el modernismo tras el Concilio Vaticano II. Pero dicho movimiento se ha orquestado desde mucho tiempo antes. Pensar que ya en 1907 San Pío X lo condenó en su encíclica Pascendi. Hay dos personajes oscuros de los que no he hablado por razones de espacio, y ellos son Aníbal Bugnini y Dom Lambert, figuras principales de la posguerra y cuyas maniobras para que el modernismo sea posible no pueden pasarse por alto. Quien desee investigar más a fondo sobre dichos personajes, les sugiero la excelente obra, El movimiento litúrgico. A quien quiera profundizar sobre lo que aquí ha sido expuesto y sobre mucho más, le queda una ardua tarea por delante. Vale la pena para donde estamos parados y por qué. Hablando sobre San Francisco de Asís, Etienne Gibson dijo lo siguiente: las lecciones de Francisco están siempre llenas de buen sentido y de simplicidad. No se empachó de metafísica o de teología especulativa. Es todavía un laico y sabe que el primer deber de los laicos es asegurar el ejercicio del culto, porque el culto es la primera de las necesidades espirituales. Para aquellos que están en duda sobre por dónde comenzar, este es y será siempre el comienzo más natural. No basta renunciar al culto de los ídolos. Hay que asegurar el del verdadero Dios. Quede claro que con este escrito que está llegando a su fin, solo intento, puestas mis mejores intenciones, y luchar por asegurar el culto del verdadero Dios. Pablo VI, en un discurso dado el 29 de junio de 1973, pronunció las siguientes palabras. Escuche con atención, estimado oyente. Por alguna fisura, el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. En este escrito han quedado evidencias varias grietas por las que opera Lucifer, moviendo a los enemigos internos de la esposa de Cristo. Por último, anotemos algo que también contribuye grandemente a la indigestión del modernismo. Respecto a la naturaleza objetiva de la reforma litúrgica operadas por Concilio Vaticano II, Michael Davis, citando lo que ha dicho Hildebrand en su obra La Devastada, escribe: si un diablo del infierno se le hubiera encomendado la ruina de la liturgia, no hubiera podido hacerlo mejor. Recordemos, las puertas del infierno no prevalecerán
contra la esposa de Cristo, que es la iglesia.